Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Esta fue la versión argentina de las cámaras de gas de los nazis utilizando aviones como este. En la Argentina, muy claramente, los militares decidieron exterminar a la categoría que ellos bautizaron como los subversivos, y que incluía desde las organizaciones armadas que enfrentaban al gobierno, hasta sindicalistas que hacían huelgas, maestros o profesores universitarios que tenían lo que se llamaba ideas disolventes, jóvenes catequistas que iban a ayudar en trabajos comunitarios en las villas de emergencia, una categoría muy amplia que tenía que ser exterminada. Y el exterminio sistemático lo hacían tirando vivos desde el aire al Río de la Plata o al Atlántico Sur a quienes decidían que eran subversivos. Los militares lo llamaban el vuelo. Según este antropólogo, el destino final más probable de la doble desaparecida fue uno de estos vuelos. De la veintena de cuerpos que aparecieron en las costas uruguayas, solo pudieron ser identificados el de ella y el de un chico de 14 años llamado Florial Avellaneda, gracias a este tatuaje en su brazo. Casualmente, ambos eran vecinos. Esos dos argentinos son de la zona norte del Gran Buenos Aires. Esto implica que para la estructuración de la represión en la Argentina, que se dividió el país en 5 zonas de ejército y cada zona en subzona y área, con una autoridad operacional en relación a la distribución geográfica, las dos personas que fueron identificadas desaparecieron en la zona norte y por lo tanto la sede del sector operacional que respondía a esa zona era el Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo. Campo de Mayo es una unidad militar que tiene varias escuelas dentro, que tiene 400 hectáreas y tiene una pista de aterrizaje ahí dentro. Entonces es dable inferir, y esto es una inferencia lógica, que esas personas fueron arrojadas al mar desde un avión que seguramente salió de Campo de Mayo. Desde este aeródromo en Campo de Mayo, al igual que desde los aeropuertos de Seiza y Aeroparque, según el capitán Adolfo Silingo, que participó en la operación, salían los vuelos de la muerte. Según los expertos, entre 4 y 5.000 personas fueron montadas a aviones militares y arrojadas vivas al mar a efectos de deshacerse de sus cuerpos y de que quedaran así desaparecidas para siempre. En 1995, el capitán Silingo confesó haber participado en 2 de esos vuelos y explicó en qué consistía. Se dio una primera inyección de pentotal o pentonaval, como se le llamaba. Y al ratito se atontaron y bueno, ahí lo subimos a camiones y fuimos para el Aeroparque. Cuando nos avisaron se abrió la portezuela, o sea, de la puerta de atrás. Se abrió unos 40 centímetros y ahí uno a uno los arrojamos al vacío. El abogado argentino Carlos Lepoy dice que estuvo cerca de ser una víctima de un vuelo de la muerte. Al llegar a la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como la ESMA, que funcionaba como un campo de concentración, se quejó ante un militar por la manera como lo habían detenido. Entonces sacó una pistola, me la puso en la cabeza y me dijo que me callara y que si yo no tenía ninguna relación con la subversión, me pedirían disculpas y que en caso contrario, si tenía la más mínima relación, me iba a aparecer en el río. Los militares argentinos aprendieron las técnicas aplicadas por el ejército francés en su lucha contra la guerrilla en Argelia. Los militares de Uruguay recibieron un entrenamiento similar. Vimos mucho material francés que vino acá, vinieron franceses que enseñaron en la Argentina, nosotros concurrimos también a la Argentina. ¿Enseñaron qué cosa? A estudiar ese material francés de la experiencia de la guerra de Argelia. Y según los expertos y el general francés Paul Sarrés, el sistema francés de lucha contra la guerrilla implicaba una división del país en zonas, con un jefe para cada una de esas regiones, incluía los arrestos clandestinos y las torturas. Para el ex fiscal argentino Luis Moreno Campo, este era el razonamiento de la represión en Argentina. Tenemos que torturar para romper los pactos de silencio. Para romper eso, tenemos que torturar de modo tal, sin límites, sin que un juez después nos controle. Por eso necesitamos el golpe de Estado y el control total. Una vez que tenemos la información, no basta ponerlos presos.
porque en Uruguay los tupamaros en la cárcel hacían los planes, en la Argentina en el año 73 fueron liberados los presos que teníamos, entonces tenemos que matarlos. Y como tenemos que matar más de 10.000, no podemos matarlos públicamente. Pinochet quedó internacionalmente aislado por intentar hacer fusilamientos públicos. Entonces tenemos que matarlos en secreto. Y entonces, para hacer todo eso tenemos que hacerlo en secreto, ocultando la información y de ese modo ejecutar lo que llamamos una operación encubierta. Y ese fue el plan y esa fue su lógica. La doble desaparecida no escapó a ese plan. A veces el horror no tiene que ver con el voltaje de la electricidad que le aplicaban la tortura, tiene que ver con los gestos mínimos y casi cotidianos con los cuales se preparaba un traslado. Por ejemplo, en la ESMA, los martes a la noche se decidía quiénes iban en el vuelo de los miércoles. Y era una discusión entre oficiales de la Armada. Y luego, cuando se producía el traslado, como había, si bien no se sabía qué era exactamente ese traslado, porque la mentira era que iban a una granja de recuperación y que iban a algún lugar del interior del país, luego a la gente que quedaba detenida en la ESMA le pasaban películas. Todas estas personas narran de que había una ceremonia que se producía los días miércoles, normalmente y en algunas ocasiones los sábados. Esos días salían los vuelos de la muerte. Desde uno de ellos, probablemente un sábado, al parecer fue lanzada la doble desaparecida 20 días después de haber sido secuestrada. Al día siguiente, un domingo, fue encontrada en las costas uruguayas. Y justamente, los pescadores que la recogieron dicen que estaba perfectamente reconocible por haber estado pocas horas en el agua. Este fue el camino que, según los expertos, recorrió hacia su muerte. Así, ya sabíamos qué fue lo que le sucedió, pero seguíamos sin saber quién era, qué hacía y dónde estaba su familia para informarles lo que habíamos averiguado. Ese sería nuestro próximo paso. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Esos son los primos, este es el primo. Después de meses tras su pista, encontramos a la familia de la doble desaparecida en Buenos Aires. Con su madre compartimos nuestra información y los recuerdos que cada foto de ella le evoca. Doña Magdalena nos cuenta cómo, a través de su yerno Jorge, se enteró de la desaparición de su hija. Me dice, vieja Luche, me decía él, se llevaron a la nena. ¿Cómo que se llevaron a la nena? ¿Me llevaron a la nena? ¿Cómo se llama? Sí, dice, los militares se llevaron a la nena. 2 horas más tarde, su yerno también desapareció. La hija de doña Magdalena trabajaba en la empresa FATE, en la división electrónica. Este es su último recibo de sueldo. Allí se desempeñaba en la línea de producción ensamblando calculadoras, pero además era una activa militante gremial de izquierda. A esta fábrica llegaba a trabajar todos los días. También lo hizo el 19 de abril de 1976. Pero seguramente ni en la peor de sus pesadillas imaginó lo que ocurriría ese mediodía y lo que comenzaría a vivir a partir de ese momento. Benjamín Menéndez fue por ella nada más. Lo que le ocurrió fue que un grupo de militares, según doña Magdalena, a las órdenes del entonces coronel Mario Benjamín Menéndez, se la llevó. Consultado, Menéndez se negó a hablar del tema en cámara, pero dijo que no participó en ningún operativo en el que haya desaparecido ninguna persona. Al día siguiente, la madre comenzó a buscarla. Los militares le exigían que presentara este documento cada vez que iba a pedir información. Nos tenían como pelota para acá y para allá, no se puede decir otra cosa. No solamente a mí, a todos. Éramos, mire, más de 50, 60. ¿Sabe cuántos números eran? 15. ¿Sabe lo que hacíamos? Yo me iba de acá a las 10 de la noche a San Isidro. De San Isidro me preparaba un termo con cosa caliente y me iba a Plaza de Mayo y nos pasábamos la noche en Plaza de Mayo para poder ganar el turno primero, segundo, tercero. Fue así que surgió lo que luego se transformaría en la organización Madres de Plaza de Mayo. Cuando suena la puerta de su casa, durante todo este tiempo, ¿siempre tienen en algún lugar de su mente de que pueda haber alguna novedad de su hija? Ahora no, pero antes sí. Antes sí. Siempre, siempre,
siempre. Y después por la calle, verlo a Jorge también en la calle. A uno les parece que los ve. Y por eso le digo, hay que vivirlo esto. Hay que vivirlo. Y además de sufrir la pérdida de su hija, doña Magdalena vivió otra pesadilla, la burla de los militares al preguntar por su hija y su yerno. ¿Sabe lo que me dice una vez uno sonriéndose? Y se habrán ido de vacaciones los dos por ahí. Sobrándola. Ah, no, eso sí, eso sí. Eso sí lo hacían, eso sí lo hacían. O sea, eso sí. Como la hacían sentir mal, como la tomaban. Pero yo le dije a él, yo lo único que quiero, le digo, saber dónde está. Si ella hizo algo, él hizo algo, un fenómeno, castíguenlo. Pero ustedes no tienen ningún derecho a privarme a mí, que soy la madre de donde está mi hija, le dijo. ¿Y sabe lo que me contestó él? Con esa soberbia, y se levantó y pegó un golpe a la mesa. Usted no va a encontrar nunca a su hija, me dijo. Ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Una soberbia que, según los familiares de los desaparecidos, era el común denominador de las Fuerzas Armadas. Así hablaba del tema el exdictador argentino Jorge Rafael Videla en 1977. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. De esta manera justificaba en 1994 el general Augusto Pinochet los desaparecidos en Chile, realizando una comparación entre la población total del país en los años de su dictadura y el número de desaparecidos que dejó su régimen. Si aquí hay, en estos momentos, hay 13 millones de seres, pónganle que hubieran 12. De 12, 2.000 no es nada. El general retirado Manuel Contreras dirigió la policía política de la dictadura de Pinochet, la DINA. Están desaparecidos por una razón. En los combates urbanos o enfrentamientos, como se les dice eufemísticamente, cuando los individuos caían heridos o muertos, eran retirados por los extremistas del lugar. Y ellos los enterraban secretamente sin comunicarle a sus familias. ¿Qué opina usted de esa versión? ¿Usted la cree? ¿A usted le parece que eso es posible? ¿Que los desaparecidos hayan, los mismos izquierdistas los hayan hecho desaparecer? ¿Quién lo cree eso? El juez chileno Juan Guzmán fue quien procesó al general Pinochet en Chile. ¿Usted ha visto un cambio en los testimonios de quienes, por ejemplo, denunciaban desapariciones? En este momento de transición hacia la democracia, la gente se está atreviendo más porque cree en las instituciones. Así que yo creo que tiene mucha incidencia el que haya habido mucho miedo, el que haya habido menos miedo en una etapa y el que ahora haya bastante menos miedo. Es ese bastante menos miedo que observa el juez Guzmán el que ha hecho cambiar la marea. El general Pinochet, quien se negó a darnos una entrevista, fue procesado por violaciones a los derechos humanos y luego sobreseído. No voy a ir a la cárcel. Por el mismo motivo, el general Contreras está bajo arresto, lo mismo que el general Videla, quien también se negó a hablar con nosotros. Y el teniente coronel Cavazo está requerido en Argentina por su presunto papel en el Plan Cóndor, pero el gobierno uruguayo se niega a arrestarlo. Tampoco nos quiso hablar. ¿En América Latina hubo un genocidio? Inicialmente la idea del genocidio se interpretó como el exterminio de un grupo nacional, los armenios, los judíos, y así está tipificado en las convenciones que se sancionaron después de la Segunda Guerra Mundial. En tiempos más recientes hay una elaboración de jurisprudencia por la cual se considera también genocidio el exterminio de un grupo dentro de una nación. Y el ejemplo lo da la Audiencia Nacional de Madrid al confirmar el procesamiento de los militares argentinos y de Pinochet por genocidio. Como si el terror... Daniel Repiuma nos traduce un poema que acompaña al monumento al Holocausto judío muy próximo a su casa en Ámsterdam. Daniel, un monumento al Holocausto en Auschwitz del pueblo judío. ¿Cómo comparas el pueblo judío con el pueblo latinoamericano? Un pueblo que fue consciente de lo que pasó y de que
hizo lo imposible y lo imposible para que sea recordado. Al pueblo judío. Sí. ¿Y el pueblo latinoamericano? Creo que todavía no ha tenido el coraje para hacerlo. Yo creo, en lo personal, que un país no puede avanzar, históricamente hablando, si no es en base a la verdad. Cuando regresemos, conoceremos la verdadera historia de la doble desaparecida. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida.